Juan capítulo 19, versículos del 25 al 27 nos dice la Escritura que estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Cuando nos acercamos a las Escrituras y empezamos a estudiar la vida del Señor, tenemos que tener en cuenta que cada uno de los evangelistas trata la muerte del Señor con mayor o menor cantidad de detalles. Por ejemplo, el nacimiento, el bautismo y la tentación del Señor se describen solamente en 2 de los 4 evangelios. Los otros 2 evangelios permanecen mudos. Varios de sus milagros y muchos de sus discursos se encuentran solo en un evangelio. Pero la muerte del Señor se registra en los 4 evangelios, lo que a la vez nos muestra su importancia respecto a todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de la palabra de Dios que había sido anunciado ya desde tiempos históricos, desde el inicio de la creación del mundo. Pero aunque cada evangelista dedica un espacio a los acontecimientos que tuvieron lugar en las últimas horas de la vida de Cristo, sí que encontramos que hay variaciones notables en cuanto a las narraciones que ellos nos están haciendo de esos últimos momentos. Tenemos que recordar también que los 4 evangelios no son 4 autobiografías de Cristo, ni la suma de los 4 evangelios nos proporciona una biografía completa de la vida de Cristo. Si hacemos una cronología con los 4, aún así aparecen grandes lagunas en todos ellos. Y desde luego en la suma de los 4 también. Fijaos que solamente se hace una breve mención de nuestro Señor sobre su nacimiento. Más breve aún sobre su infancia. Nos vamos luego directamente a la edad de 12 años con el suceso que tuvo que ver con aquella situación en el templo, con los doctores de la ley. Pero no volvemos a saber absolutamente nada más de nuestro Señor hasta la edad de 30 años, que es cuando se empezaba el ministerio, según lo que indicaba también la ley ceremonial. Los 4 evangelios nos dan pinceladas de la vida del Señor bajo la perspectiva de sus distintos autores, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, siempre evidentemente guiados por el Espíritu Santo, pero donde ellos también aportaron sus capacidades y sus perspectivas a la hora de ver todo lo que allí estaba ocurriendo. Cada uno desde su perspectiva, guiado por el Espíritu Santo, y de acuerdo a la situación en la que ellos se encontraban, pudieron exponer sus matices respecto a la vida de nuestro Señor. Mateo, por ejemplo, presenta a Cristo como el hijo de David, rey de Israel, y todo su evangelio contribuye a este tema. No podemos olvidar la idea nacionalista. Los nacionalismos no solamente son de hoy, sino que han existido a lo largo del tiempo, y los judíos eran auténticos nacionalistas. Ellos pensaban que la llegada del Mesías tenía que ver con un asunto político y de dominio de su nación sobre el resto de naciones. Y por eso estaban esperando a este Mesías, como leíamos antes, según la descripción que nos hacía Lloyd Jones, de por qué escribe las bienaventuranzas, por qué escribe todo este sermón del monte, que tiene que ver específicamente con la mentalidad judía de que ellos estaban esperando un Mesías que llegase en su caballo blanco con sus ejércitos para derrotar a quien en aquel momento era su dominador, el Imperio Romano. Entonces Mateo escribe con esto en mente, desmembrar todo lo que había en la mente de los judíos para que recibiesen al rey de Israel conforme a las Escrituras, no conforme a su espíritu nacionalista. Marcos lo presenta como aquel que viene a hacer el trabajo de Dios, todo lo que tiene que ver con el servicio, todo lo que tiene que ver con la ayuda al desvalido, con la ayuda al desvalido de espíritu, con la ayuda al pueblo de Dios. Lucas lo presenta como el Hijo del hombre, por lo tanto, se centra en sus perfecciones humanas y en el poder del Dios hecho hombre para llevar a cabo sus propósitos en este mundo. Lucas, como ningún otro, que era médico, nos da datos muy precisos acerca de las sanaciones del Señor, cosa que los otros no hacen. Pero Lucas era médico, por lo tanto esto le llama la atención y por lo tanto nos da una descripción bastante pormenorizada de los milagros de sanación del Señor. Juan, en cambio, lo revela como el Hijo de Dios encarnado, la palabra hecha carne, el tabernáculo de Dios entre los hombres, por lo que es la gloria de Cristo, su divinidad, su dignidad, su majestad, lo que Juan, por encima de los otros 3 evangelistas, nos está sacando
acerca de quién era Cristo. Pero por otra parte, Juan omite todos los detalles, por ejemplo, de lo que sucedió cuando el Señor fue llevado a casa de Caifás. No dice nada de Caifás, pero sí nos narra el juicio de Anás. El cuarto evangelio, y solamente el cuarto evangelio, nos registra las palabras de nuestro Señor a Pilato sobre su reino, cuando le dice: mi reino no es de este mundo. Cuando habla de su venida a este mundo para dar testimonio de la verdad, a lo que Pilato le dice: ¿y qué es la verdad? Y también el hecho de que Pilato no tenía autoridad, y nuestro Señor le dice: ninguna autoridad tendrías si no te lo hubiera dado mi Padre, el que gobierna sobre los cielos. Solo Juan hace mención de su túnica sin costura. Nos habla de que sus piernas fueron quebradas, y nos habla también de la sangre y el agua que emanaba de su costado, que fue abierto por aquella lanza. Solamente Juan nos da estas descripciones. Por otra parte, Juan omite por completo el terrible grito de nuestro Señor cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No aparece en Juan. Pero sí aparece en él la palabra consumado es, la palabra de triunfo. Ya todo el trabajo está acabado. Todo el propósito de la salvación y de la redención del pecador está consumado. Juan no dice nada de que el Señor fue contado con los pecadores, pero sí que nos dice que con los ricos fue en su muerte. Es Juan también únicamente quien nos habla de las especias costosas y aromáticas que Nicodemo trajo para ungir el cuerpo sin vida del Señor. 7 veces se mencionan en las Escrituras las palabras de Cristo en la cruz, y solamente 3 de ellas son registradas por Juan, el resto por el resto de los apóstoles. Por ejemplo, cuando el Señor dice en su primera palabra, dando el perdón de sus enemigos: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, esto no lo registra Juan. La segunda palabra, la palabra de salvación al ladrón moribundo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera, la palabra de afecto por su madre y por Juan: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. La cuarta, la palabra de angustia a su padre: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La quinta, la palabra de aquellos que sufren, cuando él dijo: tengo sed. La sexta, la palabra de victoria para su pueblo: consumado es, todo el trabajo de la redención queda acabado. La séptima, la palabra dirigida a su padre: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero de las 7 palabras que él dice en la cruz, solo la tercera, la quinta y la sexta quedan registradas en el Evangelio de Juan. Y ahora se nos muestra la escena inmediatamente siguiente al momento en el que los 4 soldados que le han clavado, le levantan y reparten sus ropas echando suertes para ver quién se queda con cada una de las ropas. Echan suertes porque la túnica era de una sola pieza y por lo tanto no podían partirla. Tal y como explicitaban las Escrituras, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y es exactamente lo que ocurrió en la muerte del Señor. Y ahora seguimos con la secuencia histórica que nos narran los evangelistas, concretamente el Evangelio de Juan, que es el que estamos estudiando. Nos dice el versículo 25 que estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Tenemos que ver cómo los principales de los judíos estaban presentes en la crucifixión, para satisfacer sus deseos diabólicos de venganza. Hicieron todo lo que estuvo al alcance de su mano y más por acabar con la vida de Cristo, porque hacía tambalear toda su estructura, todo su poder, toda su influencia, todas sus grandes privilegios. Por lo tanto, Cristo era un enemigo a abatir desde el principio. Y así acabaron con la muerte, con la vida de Cristo. Los soldados también estaban allí, cumpliendo sus funciones, ejecutando a todos aquellos malhechores que el gobierno político les había dado para que llevasen a la cruz. Pero también había un grupo muy cercano al Señor que habían sido atraídos por el amor que sentían hacia la persona de Cristo. No miraban de lejos como las grandes multitudes que estaban allí, todos blasfemándole e injuriándole. No se mezclaban tampoco con este tipo de multitudes para sumarse a su fiebre diabólica, sino que nos dice la Escritura que se quedaron al pie de la cruz. 5 personas en total. 5. Cuando hablamos de números en las Escrituras, rápidamente tenemos que recordar qué es lo que simbolizan los números. Y 5, como todos sabemos, es el número de la gracia. 5. Y a diferencia de las multitudes que evidenciaban la depravación y la enemistad del hombre contra Dios, que es algo patológico en el corazón del hombre porque está corrupto y lo único que sabe es odiar a Dios y enemistarse contra Él, aquí vemos lo que hace el amor en aquellos a quienes Dios ha llamado. De entre la gran multitud, solamente 5 están atentos a los pies de la cruz
a las necesidades del Salvador. 5. La gracia de Dios había operado en sus vidas y ellos estaban, frente a todo lo que se movía socialmente en aquel momento, estaban apoyando y atendiendo al Señor. Este pequeño grupo estaba compuesto por 4 mujeres y un hombre. Luego hablamos del valor de los hombres. En la mili, cuando terminamos la mili, a casi todos nos ponen en la cartilla militar valor, se le supone, porque no se ha demostrado. Y aquí evidentemente el valor, ¿dónde están los discípulos? Desaparecidos. Aquí vemos a 4 mujeres y uno de los discípulos enfrente y en contra de todo el movimiento social que perseguía a Cristo, manteniendo su posición al pie de la cruz. La primera que se cita es María, la Madre del Señor. Desde luego ahora se daría cuenta de la fuerza de aquellas palabras proféticas pronunciadas por Simeón que leíamos en Lucas 2. Una espada traspasará tu misma alma. Y es exactamente lo que estaba ocurriendo en aquella escena. La segunda que aparece es, según Mateo 27:36, la madre de Juan, de nombre Salomé, aunque no se menciona en este evangelio. La tercera que aparece era otra María, mujer de Cleofás, de quien tenemos muy pocos datos. Sin embargo, ella, junto con las otras 2 Marías, estuvo tanto en este momento como en la resurrección de Cristo. La cuarta que aparece fue María Magdalena, de quien Cristo había echado 7 demonios y a quien se apareció primero cuando fue resucitado de entre los muertos. Un gran honor para ella. Y no debemos confundir a María Magdalena, porque esta es la mezcla que se hace dentro del entorno católico, que nos lleva siempre de cabeza. No debemos confundirla con la mujer prostituta, porque esta no es la mujer prostituta. Esta es María Magdalena, de quien se había echado 7 demonios, no la mujer prostituta. Y tanto ella como posiblemente Salomé aportaban económicamente para el ministerio del Señor. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque muy bien el Señor, haciendo milagros, podía haber hecho milagros y llenar un arca de monedas de oro y tener suficiente para el ministerio. Pero el Señor quiso que su pueblo se esforzase en contribuir económicamente para el ministerio. Y estas mujeres contribuyeron económicamente para el ministerio que llevaba a cabo nuestro Señor en las tierras de Galilea durante 3 años y medio. Así que tenemos aquí una gran importancia donde podemos ver que curiosamente 3 de las 4 mujeres se llamaban María, un nombre que significa amargura, amargura. Y es exactamente por esa situación de amargura por la que estaban pasando. Igualmente significativa también nos resulta la ausencia de otra María, la hermana de Lázaro. ¿Por qué razón María, la hermana de Lázaro, no estaría en este grupo de personas que tan esforzadamente se habían posicionado enfrente de toda la moda de la época que injuriaba al Señor para estar defendiendo su caso? La quinta persona que aparece y que estaba en estos momentos ante la cruz era el discípulo a quien Jesús amaba. Hasta donde sabemos, el único de los 11 apóstoles que estuvo presente en la muerte del Señor. Los otros 10 apóstoles, como decíamos antes, habían desaparecido por completo. Ni rastro de ellos. Los hombres valientes, esforzados. Pedro, saco la espada y arraso a quien se ponga por delante. ¿Dónde está el valiente Pedro con su espada? En una situación así, la verdad es que el miedo les debió superar, porque estaban viendo la muerte muy cerca de ellos. Y si estaban ejecutando a su maestro, no sería muy lógico pensar que detrás iban ellos a morir en la misma situación en la que su maestro murió. Por lo tanto, ante el miedo pavoroso que esto les produjo, por la situación de tensión terrible que esto suponía, pues decidieron huir y que no se les identificase con el maestro. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre. María no tuvo en cuenta, fijaos, el peligro que podía correr, porque la identificaban rápidamente como la madre de aquel a quien habían ajusticiado. No tuvo en cuenta el espeluznante espectáculo que había ante sus ojos. Ver a su hijo completamente desnudo, clavado como un malhechor en una cruz, derramando su vida. Ni tampoco tuvo en cuenta los insultos de la multitud que habían acabado de decir crucifícale y que ahora mismo estaban injuriándole. Ni tampoco tuvo en cuenta la despiadada ira de los grandes religiosos en Israel, los que guiaban al pueblo, los que lideraban todo el sistema religioso de la época. Después de los días de la infancia y de la niñez del Señor,
Hemos podido ver y oír poco de María. Prácticamente nada se dice de ella en los evangelios. Desde luego no toma la posición que la Iglesia Católica le otorga, como corredentora, es decir, la ponen al mismo nivel de Cristo para llevar a cabo el plan de salvación y de redención. Ella sabe cuál es su papel, ella se ciñe en su papel y hace lo que hubiera hecho cualquier madre en su situación. Cualquier madre. No hace nada distinto. Hace lo que cualquier madre hubiera hecho. Esta mujer se encontraría embargada de un dolor terrible porque esta era una escena realmente indescriptible. Llevada a cabo en una serie de juicios completamente absurdos e ilegales para satisfacer exclusivamente la soberbia y la ambición de los grandes religiosos de Israel. Pero aquí la vemos, como hubiera hecho cualquier madre, repito, que no solamente trajo al mundo a su bebé, sino que ahora está presente en estos momentos cuando Cristo está siendo ejecutado sin causa. Sus discípulos pueden abandonarlo, sus amigos le pueden abandonar, su nación le puede despreciar, pero ahí tenemos a su madre. Estuvo en su nacimiento y aquí está en su muerte. La fortaleza que aquí se nos muestra de María es realmente envidiable. Está viendo a su propio hijo sufrir la muerte más vil por las insidias, las mentiras y la envidia de aquellos que eran los grandes religiosos de la nación, a quienes todo el mundo seguía, quienes eran las luces supuestas de la nación de Israel para dirigirles a la salvación. Pero en ella no vemos ninguna queja en contra de los grandes líderes religiosos, no vemos ninguna muestra de debilidad, ni una palabra sale de sus labios. La multitud se burla, los ladrones que están clavados al lado de nuestro Señor se burlan, los soldados están repartiéndose sus vestidos como aves carroñeras, su hijo sangrando, herido de muerte, y allí estaba ella mirándolo todo, en una escena realmente sobrecogedora. Cuando vio Jesús, nos dice el versículo 26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Fijaos la situación en la que se está encontrando nuestro Señor. Estaba llevando a cabo el trabajo más increíble que jamás se había hecho, no solamente en la tierra, sino en todo el universo. Estaba bajo una carga que ninguna criatura podría haber soportado, que no era solamente que estaba siendo ejecutado a mano de los romanos por las insidias, calumnias y mentiras de los judíos, sino que estaba cargando con la culpa y el pecado de todo su pueblo delante de la ley divina. Eso es lo que aquí está ocurriendo. Estaba asumiendo la condición del culpable delante de Dios. Y a pesar de estar en el momento más terrible de su vida, donde estaba soportando la ira y el castigo divino por causa del pecado de su pueblo, el Señor Jesús estuvo atento a las necesidades de su familia. Se preocupó por el bienestar de otros, estando él en una situación de agonía. De manera que podemos ver cómo hasta el final se mostró tanto perfecto Hijo de Dios como perfecto Hijo de hombre. Se mostró en todas sus perfecciones. Y en esta situación de máximo dolor y tensión, se preocupa por ofrecer una casa para su madre, que ya estaba viuda. Si nosotros podemos ponernos solamente en la situación de alguien que van a ejecutar, estaríamos llorando por nosotros: pobre de mí, fíjate lo que me están haciendo, pobre de mí, y diríamos 7 millones de veces más, pobre de mí. Y el Señor no está pensando en estas cosas. Está pensando en las necesidades de sus seres más cercanos, de aquellos a quienes ha llamado a la salvación. Así vemos en esta escena de la cruz que primeramente el Señor ora por sus enemigos, estando ya clavado. Le habla al ladrón en la cruz diciéndole que hoy estaría con él en el paraíso, y ahora se dirige a su madre y le dice: mujer, he ahí tu hijo, en medio de una agonía terrible en la que estaba. 2 veces nos encontramos en las Escrituras a nuestro Señor dirigirse a María con el término mujer. Mujer. No le dice madre, no le dice ni siquiera María, le dice mujer. La primera vez que hace esto fue en las bodas de Caná. Y ahora aquí, en este suceso. Y es de destacar que estas 2 referencias se encuentran únicamente en el Evangelio de Juan. El resto de los evangelios las omite. Y recordamos que este es un evangelio que trata específicamente de la deidad de Cristo. Cristo es Dios, esto es lo que está tratando. Los evangelios sinópticos lo presentan en cuanto a sus relaciones humanas, pero Juan lo presenta como el Hijo de Dios, que está por encima de todo y de todos. Es el Rey soberano, el Señor. Así que el Dios encarnado se dirige a la que ha sido su madre y le dice: mujer,
Ese término desde luego no lo podemos tomar como descortés, ni lo podrían tomar los judíos como descortés, porque no es un desprecio. Había una razón por la que él ya no la llama madre, como sin duda se habría dirigido a ella durante los años anteriores, pero ahora en su muerte en la cruz, el Señor pone fin a todos los lazos naturales. Pone fin y marca la distancia entre la criatura y el Creador. Marca la distancia. Dice Pablo en 2 Corintios 5:16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. A partir de esos momentos, los creyentes estarían unidos a Cristo por un vínculo más estrecho que les uniría de una manera permanente. Y es el vínculo espiritual, no el vínculo de si es mi primo, mi hermano, mi padre, mi nieto. No. Y hay un vínculo completamente distinto. El vínculo es a través de una relación espiritual. Y esto es lo que el Señor ya le está enseñando a su madre y a su amado apóstol. Ya no hay un vínculo que nos una mediante la carne. Ahora hay un vínculo espiritual en el cual Cristo es el Señor. He aquí a tu hijo, le dice a María. Realmente le está diciendo, yo soy tu hijo según la carne, pero ahora la relación ha cambiado. La relación ha cambiado completamente. Este hubiera sido un buen momento para elevar a María a los altares, como hace la Iglesia de Roma. Era un momento ideal para ponerla como corredentora o que participase de alguna manera en el plan de redención. Pero no ocurre según lo que la Iglesia de Roma intenta imponer a través de sus doctrinas mariológicas que nos hablan sobre este asunto. Cristo no eleva a María a una posición igual o por encima de él, en absoluto. Porque, entre otras cosas, no se puede igualar a la criatura con el Creador. María es la madre de Jesús en cuanto a la carne, pero no es su madre en cuanto a lo que Cristo es en su naturaleza eterna. No es la madre de Cristo literal, porque Cristo es Dios, y Dios no tiene principio ni tiene fin. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el Dios creador y el Dios redentor. Por tanto, trata a María como una de sus criaturas, como corresponde a su posición y a su condición, una de sus criaturas. La siguiente y única vez que se menciona a María en el Nuevo Testamento se encuentra en Hechos 1:14, donde la vemos tomar su lugar entre los creyentes, no sobre los creyentes, en una reunión de oración. Y está como una más, que es exactamente lo que era, una más, entre los hijos de Dios. Una pecadora más de todos aquellos a quienes Dios en su propósito eterno llamó a la salvación. Una pecadora más. De ahí que cuando el ángel le anunció la llegada del Mesías y su papel en este acontecimiento, ella misma manifestó: mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Por lo tanto, si María necesitaba un Salvador, es porque era pecadora. No como la Iglesia de Roma continuamente machaca diciendo que María, evidentemente, nació también sin pecado, porque era la madre de Jesús, y como Jesús no tuvo pecado, de forma literal, María tampoco tuvo que tener pecado. De ahí que siguiera siendo virgen, a pesar de tener al niño, y siguiera con su inmaculada concepción, tal y como predica y manifiesta la Iglesia de Roma. No entendemos entonces las palabras de María, diciendo que Cristo era su Salvador, si realmente no hubiera pecado. Por otra parte, nos dice la Escritura de una manera bastante amplia que todos desde Adán somos pecadores, y que no hay ninguna excepción salvo Cristo. Todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que tanto ella, pecadora, como el resto de aquellos a quienes Cristo vino a salvar, éramos por naturaleza hijos de ira. Por naturaleza. No tenemos que hacer nada para ser malos. Ya lo somos. No tenemos que hacer nada para merecer la condenación. No tenemos que hacer malas obras. No. Ya somos pecadores desde que nacemos. Desde que somos un embrión. Así que de la misma manera que Dios demostró su amor hacia nosotros, llamándonos de las tinieblas a su luz admirable, así también ocurrió con María. Es por tanto una herejía subir a María a la altura del Hijo de Dios y orarle a María pidiéndole su ayuda, su protección o el perdón de los pecados. Esto es una herejía, porque quita a Dios de su trono y a Cristo del papel relevante que tiene en la salvación de su pueblo. Es una blasfemia, repito, y una herejía lo que hace la Iglesia de Roma poniéndola en esa situación en la que ella está puesta. Es tal derivación doctrinal católica que vemos a la Iglesia católica copiando esta doctrina de las religiones paganas. Poco les importa la Biblia, y desde luego mucho les importa el convertirse en la gran Babilonia que los reformadores identificaron con la Iglesia de Roma, porque es de ahí de donde sacan la mayor parte de sus doctrinas herejes.
Curiosamente, si estudiamos los cultos de las religiones paganas, vemos la figura babilónica de Isis y Horus, que es una fotocopia de María con el niño en brazos. Es la misma. Es decir, si cogemos a Isis y Horus, hacemos fotocopias reales, hacemos moldes iguales, y lo metemos en todas las iglesias católicas romanas, no se darían cuenta de que es Isis y Horus. Pensarían que es la Virgen y el niño. Hasta ese punto de putrefacción doctrinal llega la Iglesia de Roma en su elevar a los altares a María, que lo que está haciendo es elevar a los altares una religión pagana como era la babilónica, que está introducida en todos sus tuétanos. Así que volvemos a remarcar otra vez la importancia de tener un conocimiento preciso de la palabra de Dios para desenmascarar el error y traer a la luz la verdad del Evangelio. Esto posiblemente no sea muy fácil cuando hablamos de la Iglesia de Roma, porque vemos su idolatría y fácilmente podemos sacar las conclusiones rápidamente de la palabra de Dios. Pero es que hay muchas más falsas doctrinas que se están imponiendo dentro del mundo evangélico, que hay que estudiar mucho más la palabra de Dios para detectar sus errores y ver las herejías que contienen dentro de su canal. Por lo tanto, somos llamados a estudiar las Escrituras. Somos llamados a profundizar en las Escrituras. El Señor, a pesar de estar colgado en la cruz a punto de morir, le vemos como atiende una necesidad. Le vemos que a la vez deja de lado sus afectos humanos. Él ve a su madre y a su discípulo amado junto a la cruz, pero marca una distancia notable en los afectos que tuvo anteriormente con ellos. Marca una distancia notable. Cristo está asumiendo su posición de rey y está diferenciando su lado humano del divino. Cristo ya está tomando el control de la situación en cuanto a su papel. Por otra parte, también tenemos que recordar que Cristo mismo nos enseñó que los hijos de la resurrección ni se casarían ni se darían en casamiento. Es decir, cuando estemos en nuestra patria celestial, no será necesario el suceso de los acontecimientos naturales para traer al mundo nuevas criaturas. Ya no es necesario, porque todos los que tienen que estar estarán. Ya no necesitamos procrear para ver qué pasará en el futuro con los hijos y los descendientes. No. En el reino de los cielos se acabó. Ya está la suma total de los redimidos. Y a ellos ni se puede sumar ninguno, ni se puede quitar ninguno. Por tanto, no hace falta lo que en este mundo es tan necesario que tengamos, que es todos los lazos familiares para que la sociedad coordinadamente funcione y que todo se vaya desarrollando. Pero en el reino de los cielos ya no será así. Ya no habrá alguien a quien le llamemos padre, no tendremos hijos, no tendremos hermanos, según lo que hoy entendemos, no tendremos cuñados, ni suegros, ni yernos, nada. Tendremos a Cristo, nuestro Rey, y todos los demás somos hermanos, en la misma condición e igualdad. Después de que le habló a su madre, le dijo a su discípulo también algunas cosas. Este era el discípulo al que Jesús amaba, era el de su círculo más cercano. En Mateo 26:56 leemos acerca de los 11 que todos lo abandonaron y huyeron. Y ese fue el cumplimiento también de su triste predicción. Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Y efectivamente eso es lo que ocurrió. Todos se escandalizaron de lo que allí estaba pasando y desaparecieron literalmente. Ellos se avergonzaban de ser vistos en compañía de nuestro Señor Jesucristo. Y así cuando aquella sirvienta identificó a Pedro, Pedro juró y maldijo que no conocía a Cristo absolutamente de nada. Sin embargo, uno de sus apóstoles regresó a su lado antes de que muriera. ¿Cuál fue de todos sus apóstoles el que volvió? ¿Quién de ese pequeño grupo iba a manifestar no su valor con la espada, sino su valor con el amor? Porque este hombre era del círculo más cercano de Cristo. Juan estuvo al lado de su amigo en su muerte, a pesar de los muchos inconvenientes que esto presentaba, y solamente tenemos que hacernos una idea de si nos metemos hoy en algún país nacionalista o en alguna región nacionalista, y todo el mundo puede pensar en lo que estoy pensando, y ir con algo contrario a lo que todos los nacionalistas piensan, y ver cómo acabas. Pues así estaba Juan. Estaba haciendo algo contrario a lo que todos los nacionalistas estaban pensando. Y lo que habían ejecutado era la orden de llevar a Cristo a la muerte. Por lo tanto, no estaban jugando. No estaban jugando. Y aún así, Juan mantuvo su posición delante de la cruz.
a pesar, como digo, de los inconvenientes, de las presiones, de la vergüenza, de la humillación, del desprecio y del peligro que su conducta implicaba. Mujer, le dice el Señor, ahí tienes a tu hijo. Y después le dice al discípulo, he ahí tu madre. Fijaos cómo en primer lugar se dirige a su madre, como diciéndole, aquí tienes a uno que se va a preocupar por ti, que tiene un lugar a su lado para ti específicamente. Y en segundo lugar se dirige a Juan, diciéndole, aquí tu madre, atiéndela a partir de ahora con el más tierno afecto, porque es lo que has demostrado con tus actitudes. Y dice la Escritura que desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. De esta escena aprendemos algunas cosas que no podemos pasar por alto. La primera, esta es una enseñanza vital que fortalece el quinto mandamiento y por el que el mismo Señor nos muestra la necesidad justa de que los hijos honren a sus padres hasta el final de sus días. Hasta el final de sus días. No hasta que tienen 18 años, no. Los hijos deben honrar a sus padres hasta el final de sus días. Honra a tu padre y a tu madre. Que tus padres no se avergüencen de ti. Es lo que está diciendo el mandamiento. Que tus padres no se avergüencen de ti. Que no seas motivo de vergüenza para ellos. Honra a tus padres. Este es el mandamiento y esto es lo que el Señor está remarcando también con lo que le está diciendo a María. En segundo lugar vemos la compasión de Cristo. Cómo estuvo atento a las necesidades afectivas y materiales de su madre. Y por otra parte, cómo le evitó estar presente en los siguientes momentos para que no presenciase la oscuridad que vino sobre el mundo, ni que oyera su desgarrador grito de angustia, ni que estuviera presente cuando muriera, porque desde aquella misma hora, Juan se la llevó. En tercer lugar, vemos cómo se mostró Cristo como el Hijo de Dios, el protector y el proveedor de su pueblo. Fijaos cómo tuvo sumo cuidado en atender las necesidades de los suyos, lo cual nos muestra que Cristo sigue atento a las necesidades de su pueblo mientras que pasemos por este mundo, y que Cristo suplirá las necesidades de su pueblo. Pero ojo, suplirá las necesidades, no los caprichos, ni los deseos, ni lo que a mí me gustaría, ni cómo me gustaría haber vivido, no, las necesidades. No hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Las necesidades. Esto es importante porque a veces los creyentes cogen de una manera bastante retorcida la Escritura y esperan tener lo mejor de lo mejor porque son creyentes. Y Cristo nos habla de las necesidades. En cuarto lugar, el Señor aquí confirma la ley del amor. Estaban unidos aquellos que le amaban y aquellos quienes le amaban a Él. El amor de Cristo se derramó primero para ellos y esta es la respuesta del amor de Cristo en ellos. Que ellos responden en una situación delicada al amor de Cristo. Cuando uno está en una situación difícil, ¿os habéis preguntado quién está a vuestro lado en una situación difícil? Pues no siempre está la familia. No siempre está la familia. No siempre están los amigos. Pero siempre van a estar quienes verdaderamente te quieren. Esos siempre van a estar. En quinto y último lugar, Él dio a entender que en la ayuda y el servicio que se debe prestar a su pueblo, debe ser el mismo pueblo de Dios el medio por el que se lleve a cabo la provisión de ayuda. Fijaos que el Señor, siendo todopoderoso, podría haber también hecho un milagro y haberle dado a su madre todos los recursos necesarios para que viviera sin problemas hasta el fin de sus días. Pero no hizo esto. Encargó y responsabilizó a Juan para que cuidase de su madre. Y nosotros a veces esperamos milagros portentosos que haga el Señor para sacarnos de una situación concreta, cuando tenemos la solución en nuestro hermano. El mismo apóstol Pablo, que estaba hablando del Dios de toda consolación, dice, y nos consoló con la venida de Tito. Es decir, por medio de Tito Dios consoló el corazón del apóstol y de los hermanos, haciéndoles volver otra vez a recobrar su ánimo y su alegría. Pero es como Dios actúa habitualmente, por medio de sucesos naturales que ocurren a nuestro alrededor. Por lo tanto, Cristo no hizo un milagro para atender a la que había sido su madre en la carne hasta ese momento, dándole la provisión de lo que iba a necesitar hasta el fin de sus días, pero sí que estableció quién la iba a cuidar, como es la norma general y la enseñanza general de las Escrituras. Dice el apóstol Pablo,
Si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Así que cuando hay necesidad, no se debe ser una carga, en principio para la Iglesia, porque primero es la familia la que tiene que apoyar toda esa situación y resolver la situación en ese contexto. Y si luego la familia no puede atender o no hay familia, entonces la Iglesia se tiene que responsabilizar de una situación de necesidad. Pero primero tenemos que seguir estos pasos. Es decir, la Iglesia no es la que nos da todo lo que a nosotros nos podía gustar que nos diese para hacer lo que nosotros queramos hacer con lo que tenemos. No. Estamos hablando de situaciones de necesidad. Y los que están cercanos en la familia tienen que asumir su responsabilidad para satisfacer las necesidades de aquellas personas que tienen en su familia. Y si eso no se puede satisfacer de esa manera, entonces pasamos a la siguiente situación, que es la Iglesia la que tiene que asumir esa responsabilidad de atender a los hermanos en la fe para estos propósitos. Pero son asuntos de necesidad y son asuntos de hermanos en la fe. Y ahí podemos entrar también en lo que hacen como ONG las iglesias y nos iríamos a otro sitio bastante lejano. Pero tenemos que centrarnos en lo que enseña explícitamente las Escrituras. De manera, repito que aquí vemos a Cristo cómo mezcla lo divino y lo humano en sus perfecciones. Como hombre, dando honor a su madre. Como Dios, cabeza de autoridad, dirige las actividades para que sus hijos asuman sus responsabilidades y cumplan el propósito divino. Juan hace el papel de hijo para con María. Y es eso exactamente lo que Juan hizo. Desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Aquí, como siempre ocurre, los católicos romanos yerran al no conocer las Escrituras y el poder de Dios. De este versículo argumentan que María no tenía más hijos. De lo contrario, el Señor no le hubiera dicho a Juan que cuidase de ella. Se lo diría porque no tenía más hijos. Y así entonces confabulan toda su idea de que María fue virgen hasta el fin de sus días y que no tuvo más hermanos, como todo el mundo sabe. Pero la palabra de Dios claramente nos enseña lo contrario, como es habitual en la Iglesia de Roma y como tristemente viene siendo habitual en la Iglesia evangélica. Mateo 13, 55 y 56 dice allí: ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo y José y Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están todas entre nosotros? Por lo tanto, al menos tenía 4 hermanos varones, más las hermanas, que como eran judíos, todo el mundo lo sabe, no contaban a las mujeres, porque ¿para qué nos sirven? Pero sí que cuentan a los hombres. Así que estos son los hermanos del Señor. De hecho, cuando se habla de Jesús como hijo de María, nos menciona la Escritura que era su primogénito, lo cual quiere decir que era el primero del resto de los hermanos, y por esa razón fueron a cumplir con las leyes ceremoniales en el templo de Jerusalén, que leíamos al principio. Todo aquel varón que abra matriz, santo es al Señor. Ellos cumplieron con los deberes ceremoniales que exigía la situación. Sin embargo, cuando se nos habla de Cristo como Hijo de Dios, se refieren a Él como unigénito, lo cual evidencia que, evidentemente, Cristo es el único Hijo de Dios. El único. La misma palabra de Dios también nos muestra que en ese momento sus hermanos no estaban bien preparados para asumir la responsabilidad de atender a su madre. El salmista, muchos siglos antes, de forma profética, declaraba las palabras de Cristo: me he convertido, el Salmo 69, versículo 8, me he convertido en un extraño para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. No querían saber nada de Cristo. Este está loco, de remate. Aparte de todas las insidias que los judíos habían hecho recaer sobre Cristo, como que era hijo de una, ya sabéis qué, porque fue concebido antes de que estuviesen casados. Por lo tanto, las injurias e insidias respecto a Cristo eran continuas. Dice Juan Carlos Rail que, según esta enseñanza que se nos está dando en nuestro texto, nos muestra que María, la madre de Jesús, no podría ser honrada como divina, ni a quien se pudiese orar, adorar o confiar en ella como amiga y patrona de los pecadores. Nos señala que ella es la que necesita el cuidado y la protección de otros, como vemos en esta escena, como cualquier ser humano, y por lo tanto es inconcebible que pueda ayudar a los hombres y mujeres en su camino al cielo, ni por supuesto ser de ninguna manera un mediador entre Dios y los hombres, como la Iglesia Católica tan contundentemente sigue afirmando. Este incidente, por lo tanto, nos ilustra de bastantes doctrinas curiosas, y nos añade una vez más que las bendiciones espirituales tienen preferencia sobre los vínculos naturales. Las bendiciones naturales tienen preferencia sobre las naturales. Debemos de recordar que nuestra verdadera familia, a pesar de que haya traidores,
es la de la fe, a pesar de que haya gente que no debería estar. Pero también el Señor nos ha dado 5 sentidos para que discriminemos. No tenemos que ser amigos de todos, porque el Señor en su círculo de los 12 apóstoles no era amigo de todos. Especialmente era amigo de 3, y particularmente de uno, Juan. Por lo tanto, no tenía amigos entre todos. Tenía aquellos que colaboraban y trabajaban con él para llevar a cabo un propósito. Pero debemos diferenciar la amistad de la hermandad. Tenemos que ser amigos de nuestros amigos. Y a los que tenemos como hermanos, los tenemos como lo tenemos los hermanos en la carne. Me puede gustar más mi hermano en la carne o menos, pero es mi hermano. Y en el caso de la fe, me puede gustar más mi hermano en la fe o menos. Pero si evidencia con su vida que es un hijo de Dios y está comprometido con el Evangelio y da muestras y frutos de que eso es así, ese es el hermano que me ha tocado y por lo tanto tengo que tolerarle. Ahora, que nadie piense que porque tiene un hermano en la fe se tiene que ser su amigo porque sí, porque eso tampoco es lo que nos enseña la Escritura. Nos enseña a tener nuestro círculo de amigos más cercanos, como el Señor tuvo su círculo de amigos de 3 y de entre ellos uno especialmente. Por lo tanto debemos buscar entre nuestros hermanos de la fe el entorno natural para el desarrollo y el crecimiento de nuestras vidas y la de nuestros hijos. Esto es, primeramente, por el bien de cada uno de nosotros, porque es en el contexto de estrechar los lazos fraternales, es en el contexto de la Iglesia, donde podemos ser útiles a nuestra generación y donde nos vamos a evitar muchos peligros que acaban y que acechan a los que se unen al mundo, por muy bueno que el mundo pueda parecernos. Pero el mundo siempre va a ser el mundo. Por lo tanto, en nuestro entorno natural tenemos que esforzarnos en que se dé en la Iglesia donde Dios nos ha puesto. En el caso de nuestro Señor, vemos su apoyo y atención para Juan, y no para sus hermanos. A Juan le presta su apoyo y su atención y le encarga que cuide de María, pero no lo hace con sus hermanos. De ahí que el apóstol Pablo nos diga: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y vemos de qué manera la doctrina que nos exponen los apóstoles, la doctrina que sale de los evangelios, concuerda completamente con el resto de doctrinas que aparecen en las Escrituras, lo cual nos hablan de la armonía de las Escrituras y lo que siempre tenemos que buscar para defender una posición, defender una doctrina y hacer que la Iglesia crezca y vaya avanzando en su vida de piedad.